Hola, mi nombre es Fernando Gutiérrez Almeida y esta es una nueva entrega de Filosofía sin fin, en la que reflexionaremos sobre el futuro de la humanidad bajo la perspectiva de un concepto del filósofo Federico Nietzsche, el superhombre o Übermensch. Eh, Vamos a hablar del concepto, vamos a hablar del concepto de Übermensch para empezar y luego vamos a tratar de llegar a algunas conclusiones a partir de ello que tengan que ver con otros autores también. Bien, pensemos en Nietzsche como un visionario, para poder entender un poco lo que es el Übermensch. Un visionario, alguien que mira hacia el futuro más lejano, no un profeta, no tiene por qué tener la capacidad de profetizar un visionario, sino alguien que ve hacia el futuro y tiene cierta visión del futuro. Y dentro de la visión del futuro de Federico Nietzsche, lo que sin duda se destaca es la idea de superhombre o Übermensch. 1000 metas ha habido hasta ahora. Este es un fragmento de Así habló Zaratustra. 1000 metas ha habido hasta ahora, pues 1000 pueblos ha habido. Solo falta la cadena para las 1000 cervices o para los 1000 cuellos. Falta la única meta. Aún no ha tenido la humanidad ninguna meta. Así que en esta frase de esa obra se presenta al superhombre o Übermensch como la única meta que es necesario que la humanidad se plantee a sí misma, una meta para toda la humanidad, eso sería. Cuando habla de las 1000 metas se refiere a las metas que se plantearon cada pueblo, cada civilización a lo largo de nuestra historia. Es evidente que para que la humanidad se plantee una meta tiene que haberse globalizado, tiene que haberse convertido en un único pueblo a nivel global, planetario, mundial. Entonces, 2 más 2 son 4, no solo sería el superhombre una meta para toda la humanidad, sino una meta para el ser humano planetario, para el planeta Tierra, como quien dice. Y sigue, pero decidme, hermanos míos, si a la humanidad le falta aún la meta, ¿no le falta también ella misma? Con lo cual está sugiriendo que los seres humanos no son aún, o por lo menos no en el siglo XIX, el tiempo de Nietzsche, no son o no eran globales, no eran capaces de plantearse una meta global. Y en ese caso no conformaban una humanidad en el sentido de un único pueblo global mundial. Eso sería la humanidad. Él está apuntando a que en algún momento, yo diría que hoy día tampoco se puede decir que existe una humanidad unificada a nivel planetario, teniendo en cuenta la competencia entre potencias globales a nivel geopolítico, Estados Unidos, Rusia, China, etcétera. O sea, no hay una intención ni una meta común para todos los seres humanos actualmente, y esta meta podría ser el superhombre, el Übermensch. Aquí tenemos a Federico Nietzsche a los 18 años, claramente la actitud del visionario, esos ojos que miran a lo lejos, no miran lo cercano sino lo lejano. Incluso hay en alguna parte del Zaratustra, de Así habló Zaratustra, dice Nietzsche, no ames al prójimo, ama al más lejano. Una nueva sugerencia de que él está pensando en el futuro y en el futuro lejano, en esa obra. En verdad, amigos míos, yo camino entre los hombres como entre fragmentos y miembros de hombres. Lo más terrible para mis ojos es ver al hombre disperso y esparcido como si estuviera en un campo de batalla o de carnicería. Y cuando mis ojos huyen del presente al pasado, siempre encuentran lo mismo, fragmentos y miembros y contingencias lúgubres, pero ningún hombre, el presente y el pasado sobre la tierra,
Ay, amigos míos, eso es para mí lo más insoportable, y yo no sabría vivir si no fuera un vidente, voy a subrayar por ahí, un visionario, ¿verdad? Y él se piensa como vidente, pero yo diría visionario de lo que ha de venir, un vidente, un volente, un creador, un futuro mismo y un puente hacia el futuro. Hay también un inválido en este puente, todo eso es Zaratustra. Con lo cual quiere decir, él mismo se siente incompleto como ser humano, él mismo siente que no es la gran altura a la que debería aspirar un ser humano en su desarrollo mental y físico. Y cuando habla de fragmentos, ¿verdad? Entre fragmentos y miembros de hombre, quiere decir hombres incompletos, hombres y mujeres que no han logrado la plenitud de su desarrollo, lo que llamaríamos en el campo educativo el desarrollo integral, el desarrollo físico y mental integral, y incluso potenciado por nuevas capacidades y nuevas posibilidades educativas y deportivas, etcétera. Él está pensando entonces, podemos decir, en una humanidad globalizada, planetaria, que ha abandonado las guerras, evidentemente, porque si mientras haya guerras no va a haber un futuro común para todos los seres humanos. Una humanidad madura en el sentido de dedicada por completo al desarrollo físico y mental más pleno posible, incluso el mejoramiento continuo de la especie, quizás, eh, no en el sentido genético, porque él no estaba pensando en eso de ninguna manera en aquella época, sino en el sentido de la formación de la persona a través de la educación, la instrucción, el deporte, el arte, etcétera. Quizás se puede decir que eso es básicamente lo que pretende o ofrece Nietzsche como futuro, el superhombre, el Übermensch. Bueno, me encantó la idea de presentar este retrato de Federico Nietzsche realizado por Edvard Munch, aquel pintor, el del grito, el famoso pintor del grito, Edvard Munch, también nos hizo este retrato de Federico Nietzsche. Hay más pistas sobre lo que es el Übermensch. En el prólogo de Zaratustra, yo os enseño el superhombre, el hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho vosotros para superarlo? El superhombre es el sentido de la Tierra. De nuevo acá el sentido de la Tierra, que podría ser con mayúscula, el sentido del planeta Tierra. Es una meta para toda la humanidad, es una meta para la vida misma de la Tierra, siendo la humanidad su actual culminación en el sentido evolutivo. Y se dirá, bueno, ¿hablaba de evolución biológica de alguna manera? Bueno, por acá tenemos esta frase: el hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, una cuerda sobre un abismo. Por lo tanto, el ser humano sería la etapa intermedia entre el animal y el Übermensch, ¿no? Tenemos el animal, tenemos el ser humano y después tenemos el superhombre. Entonces, lo que es la humanidad es una etapa intermedia. La humanidad, entonces, quizás la humanidad planetaria quizás no sea en sí misma el objetivo en el que pensaba Federico Nietzsche. Quizás la humanidad madura, la humanidad planetizada, que se deduce de sus textos, es una humanidad que tiene que evolucionar a partir de ahí, de ese estado, para llegar al estado de superhumanidad, ¿no? De superhumanidad. Por lo tanto, el superhombre no es nada, no se trata de un individuo, no se trata de un conjunto de individuos. El superhombre es más bien una superhumanidad, en sentido global, planetario, incluso ya podríamos decir que extraplanetario, porque una de las metas que se puede proponer a la humanidad en su desarrollo hacia lo superhumano es la conquista del espacio.
Zaratustra anuncia al pueblo que el hombre no es el fin, sino un puente hacia algo superior. Contrasta con el último hombre. Que aclaremos eso, ¿no? Así que el ser humano no es el fin de la evolución, no es el último peldaño, sino que hay un peldaño posterior que es el Übermensch. Dice en el Zaratustra también: mirad, yo soy un heraldo del rayo, de nuevo presentándose como visionario acá, porque Zaratustra en el fondo es el propio Nietzsche, y una pesada gota de la nube, pero este rayo se llama superhombre. Acá aparece la alusión a las tres transformaciones. Dice: el niño es inocencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que rueda por sí misma, un primer movimiento, un sagrado decir sí. Aquí vemos ciertas cualidades valorativas de lo que sería el Übermensch. El Übermensch, tal como lo veníamos definiendo hasta ahora, sería más bien producto de una evolución social o suprasocial. Pero acá Nietzsche nos señala aspectos que tienen que ver con la espiritualidad, con el desarrollo espiritual, la inocencia, ¿no? Una humanidad que abandonando las guerras quizás, ¿no?, apunte a un desarrollo pacífico que podemos asociar a la inocencia, dejando atrás los sufrimientos del pasado, un nuevo comienzo, un juego, una humanidad que se dedica a expandir la tecnología y la ciencia como un juego creativo, como un proceso de creatividad creciente y expansiva, una rueda que rueda por sí misma, ¿no? Lo fundamental del espíritu libre, del espíritu superior, del espíritu suprahumano, es la autonomía, una rueda que rueda por sí misma, un primer movimiento, la capacidad de generar sus propios fines, un sagrado decir sí, sí a la existencia en general, al universo, a la vida. Y acá hay otro aspecto que también podríamos relacionar con el Übermensch para darnos una idea un poco más fiel. El cuerpo es una gran razón, una pluralidad con un solo sentido, una guerra y una paz, un rebaño y un pastor. Hermanos míos, permaneced fieles a la tierra. ¿Qué quiere decir permanecer fieles a la tierra? Permanecer fieles al planeta Tierra, permanecer fieles a la vida, fieles a la vida de la tierra, a la vida misma. Que el cuerpo en nosotros los seres humanos es justamente eso, la vida que portamos y que a su vez nos tiene a nosotros como representantes. Bueno, ¿qué es lo que no es el Übermensch? El Übermensch no tiene nada que ver con el nazismo, ni con el racismo, ni con el nacionalismo alemán. Por favor, sacarse eso urgente de la mente, porque nada más lejos de la realidad. Pero no voy a empezar a escarbar la historia de cómo se deformó el mensaje de Nietzsche. No, el mensaje de Nietzsche no se deformó porque hay textos de él en el cual está muy lejos de ser el alemán nacionalista o el alemán nazi, mucho más lejos aún. Por ejemplo, en Ecce Homo, el espíritu alemán es una indigestión, no da fin a nada. A donde llega Alemania corrompe la cultura. Otra vez en Ecce Homo. Yo mismo soy siempre extraño, en mis instintos más profundos, a todo lo que es alemán, hasta el punto de que la mera proximidad a un alemán me retarda la digestión. O sea que él ni siquiera se sentía alemán, él hubiera querido no ser alemán en nada. Ecce Homo, cuando me imagino un tipo de hombre que contradice en todos mis instintos, siempre sale un alemán. Los alemanes son canalla. En el crepúsculo de los ídolos, Alemania ha hecho todo lo posible por rebajar y envilecer la palabra alemán. Los alemanes han quitado a Europa su sentido, su razón, la han germanizado. O sea, no solo manifiesta desprecio hacia
todo lo que tenga que ver con Alemania en el sentido nacional o en el sentido espiritual incluso, sino que denuncia a Alemania como un factor de corrupción de la vida europea. En el Anticristo, la decadencia alemana como filosofía, eso es Kant, así que ya señalando a Kant como un representante de la decadencia alemana. Y en los fragmentos póstumos, desprecio la raza alemana por su necedad infinita y me avergüenzo de pertenecer a ella. Bueno, ustedes dirán, pero con esto se aborrecía a sí mismo Nietzsche. Bueno, él decía que para saber apreciar hay que saber no solo despreciar, sino incluso despreciarse a uno mismo. ¿Qué tres conceptos fundamentales de la filosofía de Nietzsche se relacionan con el Übermensch? Bueno, primero que nada, la muerte de Dios. ¿Por qué? Cuando proclama en la Gaia Ciencia Dios ha muerto, proclama que el cristianismo ha perdido su capacidad de conquista de las mentes europeas u occidentales. Y con eso llega una especie de desesperación metafísica, que algunos lo convierten simplemente en ateísmo, en otros en una oportunidad para acusar a la religión de distintas, digamos, de distintos males, y a muchos los lleva a lo que Nietzsche intentó describir de muchas maneras, que es el nihilismo, la idea de que se perdió el sentido de la existencia. Dios no existe, Dios no nos da ya el sentido de la existencia, Dios ya no nos explica qué debemos hacer con nuestra vida, así que qué podemos hacer con nuestra vida ni sabemos. ¿Qué sentido tiene la existencia? No debe tener ninguno. Eso es básicamente el nihilismo europeo posterior a la degradación del cristianismo como cultura, como centro de la cultura occidental. El Übermensch es una respuesta activa posterior al nihilismo. Si, dejando atrás el nihilismo, la idea del Übermensch es que él es ahora el Übermensch, esa meta de la humanidad globalizándose, planetizándose, madurando física y mentalmente hacia una integralidad, y luego expandiéndose y aumentando su desarrollo como especie hacia una superhumanidad. El Übermensch sería la alternativa a Dios. Ahora, ya Dios no está ahí, entonces el Übermensch es la respuesta. El sentido de nuestra existencia es la mejora de cada uno de nosotros como persona y la mejora de los que nos rodean, pero sobre todo el apuntar a un futuro con una humanidad madura, integral, planetizada, unida, una verdadera humanidad que a su vez se postule a sí misma el deber de seguir por el camino del progreso, del avance, del mejoramiento, de la expansión de las posibilidades, del poder. Y ahí viene, ¿no?, la voluntad de poder. Hay una fuerza impulsora fundamental en la vida terrestre, según Nietzsche, y que quizás, deberíamos decirlo, en la existencia misma. La voluntad de poder es el fundamento de la existencia misma, y es por lo tanto el fundamento de la vida, y es el fundamento que ha de estar, digamos, en la voluntad humana. La voluntad humana debería ser una expresión de la voluntad de poder. La voluntad de poder como apuesta a la expansión del poder, a la creatividad, al crecimiento, a la superación y autosuperación. Entonces, sí, esa humanidad, digamos, dispuesta a progresar en todo sentido, en sentido espiritual, en sentido material, en materia de conocimiento, en materia de arte,
esa humanidad creativa, impulsada hacia adelante, sería una humanidad de alguna manera con una respuesta totalmente positiva frente a la voluntad de poder, inmersa en la voluntad de poder. Y entonces de alguna manera el ser humano se convertiría en el vehículo mismo de la voluntad de poder que impregna toda la existencia. Y esto implica, vamos a aclarar, una transformación de los valores humanos que han de estar enraizados en el concepto mismo de la vida, en el concepto mismo del progreso, de la expansión, de la espiritualización, en lugar de estar enraizados en otros aspectos negativos, ¿no? Como por ejemplo, básicamente los valores cristianos, como él decía, ¿no? Él decía que los valores cristianos se apoyaban en la idea de que este mundo, el mundo donde vivimos, el mundo material, es un mundo de sufrimiento, es un mundo donde la muerte, la vejez, la corrupción son la regla, y es un mundo en el que de alguna manera estaríamos condenados, y entonces los valores con que se impregna el cristianismo a partir de ahí son valores que parten de una negación, una especie de nihilismo de fondo con respecto a la vida. Y la idea no es esa, la idea del Übermensch es afirmar la existencia, afirmar la vida. Y el tercer elemento que podemos decir teórico de Nietzsche relacionado con el Übermensch es el eterno retorno. ¿Qué debe hacer el Übermensch? El Übermensch debe decir sí a la existencia, debe ser sí a la vida. Y debe decir entonces sí al eterno retorno de la existencia. Porque él imaginó un tiempo cíclico, un tiempo en el que, ¿no?, incluso se repiten los acontecimientos. Y la idea es que el Übermensch, como acontecimiento supremo de la existencia, le diga sí a su propia recreación, que le diga, aunque esta recreación implique un largo y profundo sufrimiento a lo largo de las destrucciones y creaciones. Un sí que implica el placer y el dolor al mismo tiempo de la existencia. Entonces, el Übermensch es un ser que afirma la vida, afirma la existencia, que dice sí al eterno retorno de todo lo que existe. Es un amor fati, un amor hacia la fatalidad de la existencia. Bueno, y aquí tenemos a los Ouroboros representando ese eterno retorno, ¿no? Que quiero decir, hay tres características que aparecen en el Ouroboros y que podemos asociar también al eterno retorno de Nietzsche. La primera sería la idea del ciclo eterno, ¿no? El tiempo no es lineal, sino que es circular. Hay momentos en que todo vuelve a surgir y hay momentos en que todo vuelve a ser devorado por la oscuridad, ¿no? Este sería el momento, ¿no? O los dos momentos en uno. La autodevoración y la autocreación, ¿no? El tiempo es al mismo tiempo lo que destruye y lo que crea. Creación y destrucción. Entonces, ese acto de autodevorarse del Ouroboros representa esa dialéctica de creación y destrucción que también vemos en el eterno retorno de Nietzsche. Y la unidad de los opuestos, ¿no? La unidad de los opuestos, que también es muy típica de la filosofía de Nietzsche, como cuando afirma que la existencia es una mezcla de azar por un lado y necesidad por el otro. Bueno, y yo dejaría por aquí el asunto, y la idea es relacionar en un próximo video el pensamiento de Nietzsche sobre el Übermensch con el pensamiento de otros autores. De otros autores y de otros personajes. Y uno de los que voy a tomar en cuenta va a ser Elon Musk.